Nos acompaña hoy en el piso Luana Simioni, que es la delegada de los trabajadores de IOMA. Luana, muchas gracias por venir a Infobae TV. Buenas tardes, no, gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿podemos contarle un poco a la audiencia cuál es el motivo de este conflicto, para empezar, que ya lleva 30 días, ¿no? Y enseguida saber, bueno, ¿qué pasa que no se logra un acuerdo después de tanto tiempo? Bueno, el origen del conflicto fue el cierre de las paritarias provinciales en la provincia de Buenos Aires. En el mes de marzo se dio por finalizada la discusión salarial para todos los empleados administrativos, con una paritaria realmente bochornosa. Nosotros decimos que es la peor desde que se retomó la práctica de abrir discusiones salariales a través de las paritarias, porque se hizo un acuerdo salarial firmado por los gremios mayoritarios, en nuestro caso UPCN, que implicó un aumento de 950 pesos como suma fija, tanto para el compañero que ingresó ayer como para el que se jubila mañana, sin destinar un solo peso al salario básico. Por ejemplo, en nuestro caso, el de toda la administración, nuestros básicos son de 1.600 pesos. Todavía en hoy. mi caso, con 15 años de antigüedad. Entonces, el resto del salario lo conforman sumas, algunas remunerativas, otras no remunerativas, pero la exigencia de incremento al básico, que los 17 días de huelga docente de la provincia de Buenos Aires también puso de relieve, también es un reclamo de los trabajadores estatales. Esta paritaria cierra y automáticamente la disconformidad que se generó entre los trabajadores nos llevó, en el caso de los trabajadores de IOMA, pero también en otros ministerios, en otras reparticiones de la provincia, a iniciar el pedido de una paritaria sectorial, es decir, a discutir internamente bonificaciones propias que tenemos por sector. En nuestro caso, los trabajadores de IOMA, una gran parte de nuestro salario lo constituye una bonificación específica que se paga a través de la propia recaudación de la obra social, y también otros temas como el terminar con la precarización. IOMA tiene un 30% de su personal con distintas modalidades de precarización laboral, con contratos, de locaciones de servicio, de obra. Y el tercer punto, la falta de insumos y mantenimiento de los edificios, tanto de la sede central en La Plata como de las regiones y delegaciones, sí, que perjudican naturalmente, conllevan una atención de poca calidad hacia el afiliado, porque trabajamos con pocos insumos, sin mantenimiento de ascensores, claro, sin el material necesario para nuestro trabajo diario. Pero, a ver, me gustaría por ahí, para explicar más en detalle, cuando se cierra la paritaria, se cierra una suma fija y no un porcentaje. Exactamente, la paritaria estatal, a diferencia de la docente... ¿Y esta es no remunerativa? Es remunerativa, es remunerativa, pero con lo cual no incorpora... paga, digamos, el correspondiente de los aportes. Tiene aportes, y también se computa para el aguinaldo, pero no destina ningún porcentaje de esas sumas, como sí había sucedido en años anteriores. En realidad los estatales venimos con un retraso salarial muy grande. Todas las paritarias de los últimos años han cerrado por debajo de la inflación, pero este año, que arrancó con una devaluación brutal al bolsillo de los trabajadores, que hay una inflación estimada cercana al 40%, es decir, que hay una decisión política de que la crisis y el ajuste se descargue sobre nuestro bolsillo, esta paritaria cerró mucho menos, cerró por arriba pero no cerró por abajo. Sí. Luego vino la huelga docente, que también incentivó a que los estatales sigamos reclamando lo que creíamos había sido un cierre inconsulto por parte de uno de los gremios que actúan en el ámbito estatal, con el gobernador Scioli, siendo que deja nuestro poder adquisitivo completamente rezagado. Veníamos de una provincia que le dio un aumento a la policía con sus medidas extorsivas, muy por encima de lo que recibimos los trabajadores de la administración. Veníamos de una situación, digamos, que ya había generado mucho malestar por las condiciones salariales que tenemos los trabajadores. Ahora, Luana, ¿cuánta gente, o sea, cuántas personas afiliadas se están viendo hoy perjudicadas por este conflicto? Bueno, eso es importante aclararlo. IOMA es la segunda obra social más importante del país después del PAMI. Tiene un universo de 2 millones de afiliados, 2 millones. Un presupuesto anual de 11.000 millones de pesos. Ese presupuesto sale íntegramente de nuestro salario. IOMA no lo subsidia el Estado, a diferencia del PAMI u otras obras sociales provinciales. IOMA se financia íntegramente con lo que nos retienen a los afiliados de nuestros ingresos y lo que aporta el Estado, como cualquier patronal aporta a la seguridad social de sus trabajadores. Los 2 millones de afiliados no se ven perjudicados o afectados hoy directamente por la medida de fuerza. Estamos con medidas de fuerza tanto en la sede central como en la región capital, San Isidro, Matanza, otras regiones y delegaciones, intentando garantizar centralmente los casos de urgencia, porque nosotros también somos afiliados y usuarios de la obra social.
lo que queremos plantear es que el afiliado es perjudicado todo el año, porque esta obra social que maneja un presupuesto de unas dimensiones tan importantes, esa plata claramente está destinada a renegociar convenios que benefician a los grandes prestadores. Las últimas medidas, por ejemplo, que ha adoptado la obra social y su directorio han sido aumentarle los porcentajes de la cápita, de los convenios a los prestadores, aumentarle a los afiliados el diferenciado que deben pagar a la hora de hacerse atender. Por ejemplo, un afiliado va al médico y tiene que pagar una diferencia, sí, un bono. Además del bono, Ajá. tiene que pagar una diferencia según la categoría del médico. Esta diferencia ha aumentado un 36% en 2 etapas, pero durante el 2014 el afiliado tiene que pagar un 36% más. Y si vamos al caso de las prácticas bioquímicas, hablamos de cosas habituales, hacerse un análisis de sangre, ir al médico, una consulta. Las prácticas bioquímicas han aumentado entre un 50 y un 60% al bolsillo del afiliado, lo que tiene que pagar. Nosotros lo que venimos denunciando, porque este conflicto tiene un origen salarial, pero los trabajadores estamos muy preocupados por el vaciamiento que hace el gobierno provincial de nuestra obra social, porque los fondos no todos los meses llegan como corresponde a las prestaciones y porque además la utilización de esos recursos claramente va en beneficio de los grandes prestadores y la crisis, el ajuste, el vaciamiento lo descargan aumentándole los copagos a los afiliados y manteniendo trabajadores con salarios que están muy por debajo de la canasta familiar. Ahora, Luana, ¿y cuánta gente? Porque me gustaría también hacer esta relación. Hay 2 millones de afiliados que digamos, tienen que recibir los servicios de IOMA, básicamente los servicios médicos. ¿Cuánta gente trabaja en IOMA? ¿Cuántos empleados tiene IOMA? Somos 2.300 empleados entre La Plata, la sede central, y toda la provincia de Buenos Aires. IOMA tiene 14 cabeceras regionales y 137 delegaciones en la provincia. O sea, esos 2.300 son personas que cumplen tareas, no sé, desde la administrativa de auditoría médica, okay. Desde los servicios de mantenimiento, servicios generales, a excepción de la limpieza, que eso es otro fraude laboral. La limpieza está terciarizada, se le paga una empresa que le paga 1/3 del salario a los trabajadores. Venimos reclamando también que ese dinero que se paga a la empresa es mucho más del que saldría a reabsorber el servicio. Bueno, hay una serie de gastos innecesarios que hace la obra social, pero que tienen como finalidad una política que es más general de la provincia de precarización y bajos salarios para los trabajadores. Luana, y permítame preguntarle, a ver, usted lleva 15 años en 17, 15 en blanco, porque todos hemos ingresado con alguna forma de precarización. Bien, entonces usted lleva 17 años. La otra vez un sindicalista contaba que, por ejemplo, en la Argentina la ANSES pasó de tener 6.500 empleados a 16.000 empleados, además los contratados. En los años que usted lleva en IOMA, o sea, IOMA también ha experimentado, o sea, ¿cuántos empleados tenía IOMA, no sé, en el año, digo, no quiero hacerlo 2002, 2003 porque es muy fácil hacer la comparación contra lo peor, digo, cuando estamos año 99, por ejemplo, ¿se puede saber cuánta gente? Y en ese momento habría unos 600, 700 trabajadores menos. También toda la gestión Duhalde fue de absoluta precarización. Nosotros pasamos a planta en el año 99 después de una lucha muy importante y éramos 800 precarizados contra otros 800 de planta permanente. Más o menos había una paridad. 1.600. Okay. Pero también IOMA ha incrementado su cantidad de afiliados. IOMA en ese momento tenía 1.300.000, 1.400.000 afiliados y hoy tiene un universo de 2 millones. Claro. Entonces, siempre el crecimiento del personal va por detrás de... Nosotros creemos que por detrás. Bueno, eso sería productividad, ¿eh? Menos personal para más gente sería una buena medida de productividad. ¿Por qué esto? Y esto un minutito me tomo, porque digamos, la situación en la que hoy se encuentra IOMA no es una situación que se creó ayer, es una situación que al menos en la última década se ha profundizado. IOMA tenía entre sus tareas, entre sus misiones y funciones, el control al prestador. El prestador brinda un servicio y IOMA tenía la capacidad de controlarlo y saber si lo pagaba o no en función de qué calidad y cantidad de servicio había brindado. Esto a lo largo de los años se ha ido perdiendo, se le ha ido entregando al propio prestador ese poder de control y auditoría. El caso bioquímico es un ejemplo. IOMA no decide qué prácticas autorizar y cuáles no, lo hace directamente la Federación Bioquímica. Lo mismo podemos decir en otros rubros y esto para nosotros es parte de nuestra pelea, recuperar el poder de control. IOMA lo financian los afiliados, deberían dirigirlo los afiliados. El Estado provincial, la única finalidad con la que dirige IOMA es poder mantener esta política discrecional sobre la salud y es una caja realmente interesante
que aportamos mensualmente todos los afiliados. Nosotros creemos que la única forma de que toda esa cantidad de plata, de recursos, esté destinada realmente a atender la salud de los estatales y sus familias, es si yo me estuviese administrado por los propios afiliados y trabajadores, que somos los que la defendemos diariamente. Luana Simeoni, muchísimas gracias, delegada de los trabajadores de IOMA. Muchas gracias por acompañarnos en Infobae TV. Muchas gracias a ustedes. Será hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta.